es la dimensión teórica. Con esa guía filosófica, teniendo en cuenta la filosofía de la emancipación, en el caso nuestro, se impone otra tarea necesaria: estudiar las diversas fuentes teóricas que a lo largo de 200 años fundamentaron esas corrientes de pensamiento. ¿Qué teorías habían en 1830, 1823 en Estados Unidos? ¿En qué filosofía se basó Monroe? ¿Cuál era la filosofía que practicaban ellos, que se difundían en las escuelas, en las universidades? ¿Alguno me puede contestar esa pregunta? ¿Cuál era la filosofía que se iba imponiendo en Estados Unidos? Expansionismo es como una estrategia, como una política, más que una filosofía, ¿no? La filosofía es la comprensión de la vida, la comprensión de algo. Por eso es que se habla, cuando se traduce filos, se habla de la sabiduría, filosofía, el saber de los valores. El que conoce bien los valores, ese es un axiológico. El que conoce bien los comportamientos, la cuestión de la conducta, etcétera, ese es un ético, ética. Y así, en diferentes sectores, ¿no? Pero, ¿quiénes fueron los que invadieron a Norteamérica? Los ingleses. ¿Y cuál era la filosofía predominante en Inglaterra en esos años? El utilitarismo. El utilitarismo. Lo que es verdad es lo útil. Lo que no es útil no es verdad, dicen ellos. Si dicen los gobernantes, aunque cause daños colaterales, hay utilidad. Lo dijo ahora Biden, dijo, eso que está pasando nos va a servir en el futuro. Oigan eso, 11.000 asesinados, 5.000 niños, niñas. Ese es claro que los americanos, con los años, acuérdense que eso viene desde las 13 colonias, la independencia, aquello en Estados Unidos. Ellos convirtieron el utilitarismo en otra filosofía que ellos elaboraron, que los pueden encontrar en Wikipedia, el pragmatismo. El pragmatismo es la filosofía que fundamenta al monroísmo. El pragmatismo. Todo lo que es útil y práctico es la verdad. Es lo que yo voy a reconocer como bueno, como verdad, como real. Si tengo que bombardear países para recuperar el petróleo, para apropiarme, eso es lo que hay que hacer. Lo reconocen como una verdad. Hay que estudiar eso así para ir comprendiendo mejor, ¿no? Todo esto aportaron a la comprensión del bolivarianismo y del monroísmo, la parte de las teorías, ¿no? Y los aplicaron e instrumentaron en la práctica del campo político en estos 2 siglos con sus correspondientes ajustes en circunstancias, tiempo y espacio. Creer en sus inmutabilidades, que el bolivarianismo es algo inmutable, que es igual de hace 200 años ahora, es negar el pensamiento dialéctico. Y en estos estudios de posgrado es imprescindible ser coherente, ¿no? Y por eso es que se habla del chavismo como un enriquecimiento del bolivarianismo. Y así lo van a ir construyendo los distintos teóricos que se mueven en ir conformando el bolivarianismo como doctrina, como teoría.
pero vamos a ver algunos detalles más. Ideologías de fundamentos, la tercera dimensión, la tarea ideológica que implica la interpretación cabal de las contradicciones y tensiones entre las clases sociales dominantes y revolucionarias que estuvieron condicionando las representaciones sociales compartidas por los integrantes de cada clase o grupo social. Ahí yo resalté en negritas, porque es un concepto de ideología que han venido manejando algunos semiólogos, lingüistas de las teorías críticas, como es Steve Van Dyck, que hace un estudio muy completo de lo que es la ideología. Y él habla de que la ideología es ese conjunto de representaciones sociales que compartimos o se comparten entre una clase social o un grupo de una clase grande social o un grupo social para llevar a cabo un proyecto político. Eso es lo que él comprende como ideología. ¿Y qué son las representaciones sociales? Son esas cosas de la conciencia, de lo que usted cree, por ejemplo, una representación social que tenemos de lo que debe ser el Estado. ¿Cómo debe ser el Estado de Venezuela? Y los estados debían ser todos igual. Estado social de derecho y de justicia. Ese compartir, esa visión de Estado, es una representación social que conjuntamente con la representación social de lo que es la democracia, de lo que es la estabilidad, de lo que es el poder, que compartimos. Cuando decimos que el poder, el verdadero poder, es el poder popular, el poder del pueblo, es una representación social del poder que compartimos para llevar a cabo el proyecto político bolivariano. El proyecto político bolivariano. Y son esas representaciones en cada uno de los momentos ideológicos clave. Es decir, que estudiar esos 200 años hay que hacer algunas etapas, momentos, para poder ir caracterizando esos momentos, ¿no? En el estudio de las tendencias ideológicas de cada pensamiento, relación dialéctica entre ellos, de prestarse especial atención a las transformaciones económico-financieras y los cambios de la correlación de fuerzas económicas entre las potencias que enarbolan la paz o la guerra. Por ejemplo, se habla del auto arbitral de París. Entonces, si se hace un análisis profundo del momento histórico, bueno, veremos que era el momento de expansión del capitalismo convertido en capital monopolista, convertido en imperialismo, momento de expansión. ¿Cuántas cosas no hicieron para garantizar el fin? No hicieron los Estados Unidos. Desestabilizaron al gobierno venezolano de Andrade para que ni se ocupara de los problemas internacionales y aprovecharon y concertaron con aquel zarista. A veces dicen, no, el ruso, Rusia, no, el zar, era un zarista. Más que un ruso, era un zarista. Los verdaderos rusos no se meten en esas cosas. Los verdaderos históricos. Pero bueno, ahí hay un momento histórico. Como hay un momento histórico, también cuando a partir de 1885, con el Congreso de Berlín, que donde está participando Estados Unidos, acuerdan invadir África, colonizar África, cada potencia con su espacio por donde venían comerciando. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Quédense ustedes con África, que yo me voy a ocupar de América. Ahí está el monroísmo. Ahí está el monroísmo, en ese gran acuerdo, porque entonces los ingleses y los franceses, bueno, nosotros nos apropiamos de África y ustedes se apropian de América, de Sudamérica, de Centroamérica. Ya venía avanzando el monroísmo expresado en políticas y en acciones, venía avanzando sobre México, con todas las operaciones, la venta de Luisiana, todo lo que pasa después en la Florida, que hacen una guerra para lograr que España hiciera un tratado
después le derrotan, le torpedean, hacen el autoatentado al Maine, al acorazado Maine, para declararle la guerra a España, 1898. Todo eso está en el contexto del laudo arbitral de París, que hay que recordarlo, porque es el estudio histórico, estructural, de una estructura de poder que se estaba desarrollando, y ahí está el laudo, como después está también el Convenio de Ginebra, el Acuerdo de Ginebra, con sus características, sus cambios también. Pero sin duda que los intereses de las potencias estaban allí presentes. La revolución estaba avanzando, con el ejemplo que da Cuba en el 59, 60, 61, era un mar de efervescencia revolucionaria en América Latina. Las guerrillas, los gobiernos dictatoriales en América Latina. Y con eso se enfrenta, los gobiernos venezolanos se enfrentan con ese panorama de dictadura. Todo eso hay que analizarlo en la comparación. Entonces vamos a ir a la otra dimensión, la dimensión siguiente, que es las doctrinas. La doctrina como consenso, ¿no? En realidad una doctrina se va configurando como un consenso dentro de la clase dominante, cuando la doctrina es la que sustenta un determinado gobierno. Por eso en Estados Unidos se acostumbra a hablar de la doctrina de cada presidente, porque es más restringido que la ideología. La doctrina es un grupo más ajustado a las circunstancias del momento, de los años en que se están desarrollando los gobiernos, más que la ideología, porque la ideología es más general, pero la doctrina se ajusta más a las circunstancias, a los momentos, a las condiciones. Por eso el estudio doctrinal, que es una cuarta tarea, mediante los discursos de las y los bolivarianos versus los discursos de las y los monroístas, desde aquellos que dieron continuidad a los de los fundadores, hasta las y los que hoy siguen enarbolando esas banderas, tal y como podemos constatar entre los monroístas en voz del falaz Biden o de la guerrerista Richardson, y entre las y los bolivarianos el pensamiento y discurso de nuestros dirigentes, liderados por el camarada Maduro o la camarada Delcy, quienes sobre sus hombros tienen la responsabilidad mayor de que el bolivarianismo continúe extendiéndose y guiando este magno proceso. Por todo ello, el estudio doctrinal debe realizarse atendiendo a las situaciones sociopolíticas económicas concretas, tanto de cada nación que se esté estudiando como de las coyunturas internacionales de aquellos momentos clave de la lucha clasista. La quinta gran dimensión es la realidad como totalidad. Eso que está ocurriendo en la praxis, en la experiencia diaria de las acciones, de las operaciones. Por eso un quinto reto es el estudio ontológico. Ontológico es el estudio de la realidad. Y óntico es el estudio del ser, ese ser que a veces que hay que meterse dentro de ese ser. ¿Cómo están hoy el pueblo, la familia, pensando en el referendo, pensando en el Esequibo, las conversaciones, las preocupaciones que tienen esos seres que son los que deciden, el soberano? Esto de lo óntico es una discusión, ¿no? Esto es un planteamiento de uno de los filósofos alemanes que siempre que hay que estudiarlo. Ahora algunos postestructuralistas del campo del marxismo se han metido mucho en el problema óntico también, ¿no? Como decía Heidegger, del campo político específico, ¿no? Un reto es el estudio del campo político específico en que está analizándose esa dialéctica del pensamiento bolivariano y monroísta, comprendiendo ese campo político como una totalidad orgánica en movimiento y desarrollo, y en la cual debe penetrar, insertarse y articularse el pensamiento crítico, que es un pensamiento histórico y lógico,
o diacrónico y sincrónico, dirían los sistemistas funcionalistas. Pero si en ese estudio de lo empírico no se evitan los reduccionismos epistémicos, no se logrará comprender esos procesos que configuran el bolivarianismo y el monroísmo. Es necesario desechar la linealidad, el antropomorfismo, la cosificación, la reificación, la unilateralidad, como decía Mao, el fragmentalismo como fin, dejarla el estudio fragmentado. ¿A qué usted cree que se deba esto? A esto y esto. Eso es dejarlo fragmentado. Dejarlo dialécticamente bien hecho es esto y esto, qué relaciones tienen entre ellos y qué relaciones tienen todos ellos con el todo, con la totalidad. Y volver otra vez, después que se entiende la vinculación con la totalidad, volver a entender las relaciones con las partes. Es necesario desechar la inmutabilidad, que la realidad es inmutable. Toda realidad está en transformación, toda. Nosotros estamos aquí con la mente en transformación. ¿Por qué? Porque van por lo menos leyendo otras cosas. Que la fijen como conocimiento, y ese es otro proceso después, ¿no? Que se les quede. Si no, pónganse a pensar cuántos conocimientos ustedes recuerdan de la primaria o del liceo. ¿Cuántos conocimientos les queda así solamente de las clases aquellas? Si no es después que empiezan en la universidad a relacionar cosas, siguen en el posgrado y siguen relacionando. Y a veces que se traen, después de muchos años, se traen las cosas que les decía un maestro de primaria. Porque así es el pensamiento, así es el subconsciente. Bueno, esos son obstáculos al conocimiento, como decía Bachelard, los obstáculos epistemológicos. Eso hay que estudiarlo, Bachelard. Concluyo. Es decir, comprender el necesario pensamiento dialéctico, apoyado también en la analéctica, para estudiar esa totalidad orgánica en desarrollo, objeto de estudio de este diplomado, como es el bolivarianismo versus monroísmo, solo se logrará profundizando en la particular filosofía de cada corriente, las teorías, la ideología, las variantes doctrinales de cada gobierno, que son las fundamentaciones más significativas en el establecimiento de políticas, elaboración de estrategias y planeación de las operaciones tácticas concretas en el campo político, en constante confrontación y en permanentes transformaciones, muy condicionadas por las cambiantes circunstancias y condiciones multidimensionales de la realidad económica, sociocultural y política jurídica de cada momento histórico. Esas decisiones de la Corte Internacional, las intromisiones, todo eso entra a jugar con toda la lucha de ambos pensamientos. Estudiar pensamientos al margen de la realidad concreta fue y es lo que se hace en las universidades y escuelas, que van quedando tan rezagadas que no pueden servir a la solución de los acuciantes problemas sociales en las sociedades capitalistas. Por último, observemos, este es un esquema, ni esquema, es una lista fragmentada de conceptos que maneja el neoconservadurismo, que es la expresión del monroísmo en la época actual. El neoconservadurismo de Strauss, de David Bell, de Fukuyama, de Kissinger, de todo ese grupo de neoconservadores teóricos. Por último, observemos que toda política exterior de Estados Unidos, con fundamento en el monroísmo de cada gobierno de turno en la Casa Blanca, tuvo su base en esas experiencias exitosas en cuanto a poder para la clase dominante o desastrosas para ella. Experiencias buenas y experiencias malas. Cuando ellos fracasaron en el golpe de Estado de Venezuela, empezaron a urdir otros planes para tumbar otros gobiernos, teniendo esas experiencias desastrosas aquí, y no quedarse
como se quedaron aquí creyéndose que ya, al tener los medios de comunicación, al tener los generales a su favor, ya iban a concretar el golpe de Estado. Entonces, ahí es donde empieza también más lo que se considera la tenaza de la guerra híbrida, porque en aquel momento, en el 2002, no existía la idea de la tenaza. La tenaza empieza a usarse después, por abajo y por arriba. Voy a atacar a Yanukovych en la Plaza de Maidán y por debajo voy a movilizar a la juventud, voy a movilizar a las fuerzas que puedan crear caos para entonces hacer lo que se dice en el Pentágono, las llamadas enjambres sociales. Enjambres sociales. Bueno, con el bolivarianismo en nuestras conciencias enfrentamos al neoconservadurismo como expresión de un monroísmo en crisis que intenta crear un foco de tensión mediante la política de chantaje bélico, usando al gobierno guyanés y a sus megacorporaciones energéticas con el respaldo militar del Comando Sur y las otras instituciones del complejo militar financiero comunicacional. Yo le dejé allí este esquema de las dimensiones que hay que estudiar para entender una política exterior. Y el siguiente esquema, más adelante, de lo que es a qué nos enfrentamos. Es una definición de política exterior que no la van a encontrar en muchos lugares, porque yo la preparé para un evento en Cancillería. Pasemos a la siguiente. Este gran complejo militar financiero comunicacional se expresa de la siguiente forma. Pasemos a la siguiente. 11 dimensiones. Esa es una forma de configurar la realidad. Esta realidad, este proceso de complejo de los que dirigen en el trasfondo la política en Estados Unidos. Cada una de estas dimensiones está explicada más adelante, que ustedes lo van a tener para que ustedes lo lean. Pasemos las 3 siguientes. Ahí están las dimensiones que dan el sentido de la violencia. El sentido de la violencia, el aspecto militar, cómo se expresa ahora en nuevas fuerzas militares, paramilitarismo, sicario. Pasemos a la siguiente. El sentido del poder mental, la parte comunicacional, el poder material, la parte financiera, económica, industrial, el poder de los recursos. Y la tercera, la comunicación. Con todo esto es con lo que se enfrenta hoy Venezuela. De todas estas instituciones salen acciones, salen medidas para ir tratando de ahogar a Venezuela. Pero así como vemos esta magnitud de cosas, vemos la fuerza que tiene el proceso y el gobierno bolivariano para ir sorteando a estas instituciones. Hoy el bolivarianismo en avance, comprendido multisignificativamente gracias a sus defensores indomables y firmes antiimperialistas, interaccione creativamente y tiende a integrarse con el eurasianismo, liderado por Putin, con el socialismo chino, liderado por Xi Jinping, con el afrosocialismo originado por Nkrumah, Kaunda, Nyerere, Neto, Mandela, Sankara, entre otros, con el socialismo árabe, nacido con Nasser, Boumediene, los patriotas saharaui. Hoy el bolivarianismo es comprendido y defendido en el socialismo cubano porque es parte significativa de sus raíces ideológicas y políticas y porque abonó en el siglo XIX las ideas del gran patriota cubano bolivariano José Martí y del comandante Fidel, su gran defensor en el siglo XX, y que se han venido fundiendo en el pensamiento político actual de Venezuela, gracias al comandante eterno Hugo Chávez, quien hizo aportes muy interesantes en el campo de las ciencias sociales y políticas, por lo que sus tesis serán también claves de estos estudios. Las tesis de Chávez, expresadas de forma a veces muy sencilla, hay que saberlas identificar
y empezar a hilvanar todo ese pensamiento para hacer las teorías políticas del bolivarianismo de hoy. Y ese es un gran reto, y creo que el diplomado va a contribuir a trabajar en ese reto. Muchas gracias a todos. Bueno, compañeros, después de esta interesantísima conferencia que nos dictara el camarada Ernesto Wong, les recuerdo que todo esto va a quedar colgado en la página de YouTube nuestro y va a estar también registrado como documento que vamos a tratar de transcribirlo para que todos puedan usarlo a la hora de sus análisis, sus interpretaciones. Es muy importante que lo tengan presente porque la tarea que tienen por delante en el desarrollo de este diplomado nos va a permitir o nos va a requerir un esfuerzo muy importante de análisis, interpretación y síntesis. Vamos a dar continuidad a esta nuevo ciclo de conferencias que estamos dictando en el diplomado y vamos a llamar a un conocidísimo camarada, un investigador de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, un gran compañero, magíster en psicología, profesor de esta universidad, articulista, conferencista, estudioso de los procesos sociales de descolonización a través de la interdependencia y las operaciones psicológicas y guerra cognitiva. Voy a dejar con ustedes al compañero José Garcés. Sí, mejor por aquí, no tan cerca, ¿no? Así está bien, muy bien. Bueno, buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a hablar de los elementos psicológicos y me gusta conectar. Vamos con la primera lámina, mi querido compañero. Ajá. Me gusta conectar con este libro de Augusto Mijares que se llama El Libertador. Habida cuenta de que venimos rememorando los elementos históricos, vamos a conectar con ellos. En este libro, ponme la otra, bueno, ya está. Hay un párrafo que quiero compartir con ustedes. Y dice, quedaba pues reconocida la existencia de la República y Colombia comenzaba a tratar con su antigua metrópoli de igual a igual. Desde luego, los jefes españoles se dirigen ahora a Bolívar como presidente del nuevo Estado. Por fin veían desaparecer los republicanos aquellos calificativos de traidores, rebeldes, insurgentes que durante 10 años habían caído sobre ellos y que tanto habían impresionado al pueblo. Hasta el hermano del norte y la libre Inglaterra se los habían repetido. Entonces, con esto quería ilustrar, vamos con la otra lámina, compañero. Vamos con la otra lámina, ¿sí? Con esto quería ilustrar cómo
¿Sí? 1826 en el tratado, ya va, 1820, 25 de noviembre de 1820 en Trujillo. Ese es el tratado de regularización de la guerra. Ya te lo pongo por aquí. 1820. 25 de noviembre de 1820 en Trujillo. Entonces, lo que quería era que se dieran cuenta de cómo el uso de la palabra nos viene amargando la vida desde hace bastante tiempo. Entonces, ahorita Bolívar es Bolívar, pero en 1820 recién comenzaba a llamársele presidente. Siempre fue el traidor, el insurrecto, el loco de América, le decían. De manera que cuando nosotros nos introducimos en el estudio de la palabra, nos vamos a encontrar cosas como esta, y vamos con la otra, ajá. Nos vamos a encontrar cosas como esta, que son las operaciones psicológicas. Entonces, las operaciones psicológicas son actividades psicológicas planeadas en paz, crisis o guerra, dirigidas a audiencias enemigas, amigas o neutrales, para influir en actitudes y conductas que afecten el logro de objetivos militares y políticos. Esto de las actitudes vamos a tener mucha atención porque nos conecta con el tema que estamos hablando, que es la palabra. Vamos con la otra. Quiero decirles que todo esto lo van a tener ustedes. Si vamos muy rápido es porque tenemos poco tiempo. ¿Cómo se construye un plan de operaciones psicológicas? Y bueno, establecemos un objetivo general, unos objetivos específicos, una audiencia blanco, a quién vamos a trabajar en la mente, definimos los temas a desarrollar, identificamos los ejecutores, establecemos las actividades a desarrollar, definimos cuáles son los métodos, identificamos las oportunidades y los medios. Estos son elementos tomados del Manual de Campo de Operaciones Psicológicas de la Escuela de las Américas, pero esto es del año 50, quiero decirle. Esto fue lo que se nos aplicó a América Latina durante los años 60 y 70. Ustedes recuerdan, no sé si ustedes recuerdan, aquella terrible campaña contra el comunismo en aquellos años. Yo recuerdo, cuando yo estaba pequeño, se decía que los comunistas comían niños. Eso forma parte de esas operaciones psicológicas que vienen de este manual de campo que usaba la CIA. Vamos con la otra, compañero. Ajá. Pero en este momento, las operaciones psicológicas tienen dos objetivos fundamentales: fomentar el odio y la violencia en la población para legitimar planes militares y provocar una actitud incondicional negativa contra el gobierno del presidente Maduro. Actitud incondicional negativa. Vamos a explicar acerca de esto. La otra lámina, porque en la guerra psicológica tratan de manipular la actitud. Y la actitud es aquella parte del psiquismo que significa una predisposición. Hay una actitud negativa. Por ejemplo, la actitud negativa contra las personas afrodescendientes. Entonces, el racismo es una actitud. La actitud tiene tres componentes. ¿Cómo hacemos para pasar esto? Ponme la otra lámina. Ajá. La actitud tiene tres componentes: el componente intelectual, el componente emocional y el componente conductual. El componente intelectual, que es lo que se piensa acerca de algo. El componente emocional, que es lo que se siente con respecto a ese algo. Y el componente conductual, que es lo que se hace con respecto a ese algo. Entonces, en el caso del racismo, se piensa, por ejemplo, que los negros son intelectualmente inferiores. Y esto es un poco que ustedes lo han visto en la doctrina Monroe en bastantes oportunidades. Es lo que se piensa acerca de ese algo. Ah, no, este tipo, este pana no tiene sus capacidades intelectuales completas. Este es medio tontito. El componente emocional, entonces le tengo rabia, hay una emoción. Y el componente conductual es lo que se hace con respecto a este sujeto. ¿Ok?
Vamos con la otra. Y aquí sí vamos a entrar en el dominio que yo quiero caer, que es el dominio de la palabra, que es el dominio que ustedes están manejando y que ustedes deben aprender a manejar. La palabra. La palabra es uno de los elementos más poderosos que tiene el ser humano, verdaderamente poderoso. Hay muchas aproximaciones acerca de la palabra, aquí solamente algunas. Las palabras nos hablan directamente al corazón, decía Buda. El Buda en otra oportunidad decía, la palabra cumple la función del Buda. Atención. La enseñanza es de boca a oído porque el oído va directamente al espíritu, decía el hermetismo. Un sabio francés del siglo XIX, Eliphas Lévy, decía, en el círculo de su acción, todo verbo crea lo que afirma. Todo verbo crea lo que afirma. Imagínense el poder de la palabra. La misma Biblia lo señala. En la lengua hay poder sobre la vida y la muerte. Cuando usted le pregunta a un santero, primero se va a sorprender. Dice, mira, ¿dónde está el H? Dice, está en la boca. La bendición está en la boca. Entonces, nos vamos dando cuenta de que la palabra realmente tiene mucho, mucho, mucho poder. Vamos con la otra. Por ejemplo, aquí es donde aparecen las redes sociales. Y las redes sociales, Twitter, Instagram, todas las redes que ustedes conozcan, van a manejar la palabra para incidir directamente sobre la conciencia y sobre el inconsciente de las personas. Aquí vamos a hacer un survey de alguna manera de utilización de la palabra que van a ir conformando un tipo especial de conducta. Habíamos hablado que lo que se pretende es una actitud incondicional negativa. ¿Y qué es una actitud incondicional negativa? Todo lo que haga está malo. Todo lo que haga está mal hecho. Eso es una actitud incondicional negativa. Por ejemplo, este señor que se llama Federico Alves posteó y dice, mujer que se enrede con un enchufado, ladrón y asesino de jóvenes debe ser tratada como la colaboracionista de los nazis en Francia. Imagínense. Vamos con la otra. Vamos a ir pasando con... Ajá. Este señor Tulio Hernández, sociólogo, dice en uno de sus tweets, si cada venezolano demócrata neutraliza a un miembro del Plan Zamora, están militarmente derrotados, se valen hasta materos. Pongan atención, se valen hasta materos. Recuerden que en una marcha, una muchacha que salía de trabajar, que era servicio doméstico en una casa, ella abandonó su turno de trabajo y porque iba cerca de la marcha, le dispararon de un edificio con un matero y la mataron realmente. O sea, esto de que se valen hasta materos es terriblemente cierto. ¿Ves? Ok, seguimos entonces. Fíjense lo que dice esta señora que se llama Sandra Flores. Los mensajes de odio contra el chavismo y los chavistas ya no son solo a través de las redes. En la calle piden exterminio. Muchos aplauden. Imagínense. Entonces, seguimos hacia adelante. Vamos entrando a lo que es el componente, ya les decía que el componente intelectual se basa en una técnica que se llama inundación. ¿Qué es la inundación? Sí, sigue adelante, sigue adelante. La inundación es repetir un mensaje 7 días a la semana, 24 horas al día, todos los días del año, hasta que ese mensaje se mete profundamente en la psique. ¿Recuerden a Goebbels? Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. ¿Y cómo identificamos cuál es el mensaje que está repitiendo? Usted simplemente ve las portadas de los periódicos y esa idea que se repite, eso es lo que ellos quieren. Cuando usted ve un titular en la portada de un periódico, esa es la idea que quieren sembrar en el pueblo. Sí, vamos a seguir adelante. Seguimos adelante, vamos arriba. Ajá. En el componente
emocional, sí, hacia adelante, sí. Seguimos. En el componente emocional hemos identificado por lo menos 7 sistemas, cada uno con sus subsistemas, con por lo menos 7 teorías, 7 metodologías distintas, cada uno con su submetodología. Entonces, realmente lo que hicieron con este pueblo, las operaciones psicológicas que hicieron con este pueblo fue un misil de alta destrucción, de verdad, le han disparado con todo. Y seguimos, ¿verdad? Seguimos entonces con la otra. El componente conductual es lo que se hace entonces con respecto a ese algo. Si los 3 componentes, inteligencia, intelectual, emocional, me falta uno solo, lo puedo manejar muy fácilmente. Es el llamado aguarín, baja trancazo, todo lo que a la oposición fascista se le ha ocurrido, lo han hecho. Una de esas técnicas, seguimos adelante. Una de esas técnicas que manejan lo emocional es lo que se llama la psicología profunda o arquetipal, que es el uso de símbolos. Sí, vamos a seguir adelante. El uso de símbolos. Algunos de estos símbolos, ya lo vamos a ver más claramente. Por ejemplo, el cruce del Guaire. Aquí está. Vamos a pararnos aquí un ratico. Distinguimos entre signo y símbolo. Un signo apela a la racionalidad, al intelecto. Si nosotros vemos entonces un círculo con un cigarrillo y una banda que lo cruza, eso es un signo, quiere decir no fumar. Pero el símbolo no. El símbolo va más profundo, va al inconsciente sin pasar por la conciencia. Mira, le voy a referir, siempre refiero a esto, una anécdota que viví hace muchos años. Entonces, vivimos, esto que está aquí, el cigarrillo es un signo, pero los otros son símbolos. Una cruz es un símbolo poderoso. Una esvástica es un símbolo poderoso. Pasa directamente al inconsciente. Le voy a contar. Una vez estábamos hace muchos años, hace como por lo menos 25 años, estábamos en una casita en San Pedro de los Altos y estábamos cantando porque había alguien que tenía una casita muy linda y había una matemango preciosa, y era una Semana Santa, y estábamos nosotros cantando con un 4, una guitarra, y estábamos tomando cerveza y se acabó la cerveza, se acabó. Pero al frente de la casa estaba la licorería, ¿no? Mira, la distancia era creo menor que la que tenemos nosotros dos en este momento. Se acabó y no había problema. Y entonces, bueno, yo recojo el vacío, vamos a comprar la otra casa, la cosa está tan linda, el 4, la guitarra. Yo le digo a mi amigo, que era el dueño de la casa, vamos a comprar la cerveza. Pero tenemos que cruzar la calle, más nada. Él agarra por un lado la caja, yo le agarro por otro. Pero en eso venía la procesión, porque era Semana Santa. Y entonces el tipo me dice, no puedo pasar. ¿Cómo no puede pasar? Son 10 metros apenas. No puedo pasar. Pero loco, no puedo. Y no hubo manera. El hombre me hizo caminar toda la cuadra, al final bajar, caminar por detrás, volver a subir para dar tiempo que pasar la procesión, porque él no podía pasar con una caja de cerveza frente a una procesión. Imagínense lo poderoso que es un símbolo. Va más allá de la racionalidad. Ustedes van en la camionetica, van en el carrito, por puesto, no sé cuánto, y van, qué sé yo, leyendo o escuchando música, y de repente ven a alguien que se santigua y persina. ¿Y qué le pasó? Y pasó enfrente de una iglesia. Y eso manipula, dirige la conducta sin que el sujeto tenga control sobre los elementos emocionales que está manejando a nivel inconsciente. Imagínense lo poderoso que es el símbolo. Vamos con la otra. ¿Recuerdan aquella famosísima marcha donde a los pobres opositores los pusieron a cruzar el Guaire? Han hecho de todo con esta gente realmente. Vamos con la otra lámina.
miren el símbolo. ¿Ves? Entonces se trata de un ritual de bautismo. Y cuando yo te bautizo en mi religión, la religión del odio, bueno, puedo hacer lo que quiera contigo. Vamos con la otra. Vamos con la otra. Ajá. ¿Recuerdan aquella famosa marcha con mucho cariño? Eran las Puputov que ellos inventaron. Desde el punto de vista militar, si aquí hay militares o funcionarios policiales, saben que un frasco con excremento, desde el punto de vista militar, no representa mayor poder como para que se pueda cambiar el equilibrio de fuerza del poder de fuego de un bando o de otro. No. El dominio está en otro nivel. El dominio está en lo inconsciente. Vamos con la otra. Ahí vemos en la próxima estamos viendo, ajá, sigue para adelante. Sigue para adelante, dale. Ahí están, eso es un combate. Dale. La marcha de la mierda, mira. Sigue adelante. Ahí. Resulta ser que el excremento es un elemento psicológico importante, muy, muy importante. De hecho, cuando en el curso de la psicoterapia se hacen movimientos que se llaman movimientos tónicos, porque son muy profundos, esos movimientos estructurales donde la mente cambia completamente y se ve el mundo de una manera distinta, no es infrecuente que la persona mejore sus hábitos para ir al baño, por ejemplo. No es infrecuente. Y la gente empieza a decir, pero ¿y por qué estoy yendo tanto al baño? Bueno, porque estás botando todas las cosas, porquerías que tenías adentro. ¿Te das cuenta? Cuerpo y mente están interrelacionados, eso lo sabemos. Entonces, cuando manejamos el excremento, estamos manejando lo peor del ser humano. Y fíjense, vamos a seguir adelante. Ajá, seguimos. Sigue. Ajá. Esto es otro de los símbolos que estuvieron presentes en las guarimbas. Sigue también, vamos con la otra. Ajá. Esta es una camisa que dice, no hacer errores. Yo he nacido para ser un guerrero. Seguimos adelante. Símbolo, sujeto vestido de caballero en Kiev. Esto es en Kiev. Recuerden que el actual presidente de Ucrania salió a partir de estos eventos que se ocurrieron en Kiev. Allá lograron éxito, aquí no, pero allá montaron a este personaje que ha trastocado el orden internacional. Y fíjense entonces lo peligroso que son estas operaciones. Esto ocurrió en Kiev. Vamos adelante. El símbolo, el de guerrero, no sé cuántos, sí, vamos a seguir adelante. Esto es lo que hicimos, lo que hacían los muchachos acá. Entonces fíjense cómo son cosas que van muy profundo en el inconsciente de la persona que por supuesto participan de esta ideología. Sigue adelante, vamos arriba. Ajá. Seguimos. Todos esos son símbolos. Mira, para el anterior, mira. Fíjate. Oposición pide a venezolanos mantenerse en cruzada. Nada de lo que sale en las portadas de los periódicos es azar. Todo está perfectamente hilado y perfectamente organizado. Nada es azar. Mantenerse en cruzada para lograr el cambio. Imagínense cómo se manejan los elementos psicológicos con la palabra. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Seguimos adelante. Seguimos. Ahí están los símbolos. Ellos trataron de remediar aquella terrible escena en Vietnam, con aquella niña que la quemaron viva y quemaron a sus hermanitos, con un personaje bien frágil, para no poner otra característica. Seguimos adelante. Conducta. Recuerden que la actitud tiene tres componentes: el componente intelectual, el componente emocional y el componente conductual. Lo que hacemos con respecto a, bueno,
Imagínense. Policía dice que la joven fue quien se prendió fuego y no el Ku Klux Klan. Sí, realmente. Sí, así es. Sí, seguimos adelante. Mira, esto lo hace el Ku Klux Klan, lo sigue haciendo. Son conductas. Pero aquí también lo hicieron. Mira, aquí fue cuando quemaron a Orlando Figuera. Así como quemaron negros en Estados Unidos y fueron manipulados en su actitud, la gente de Ku Klux Klan, aquí se les manipuló la actitud hasta poder hacer que personas aparentemente normales se convirtieran en asesinos e incendiaran, quemaran vivo a un sujeto. Sigue adelante, vamos. Conductas, ¿verdad? Seguimos. Bueno, cosas como esta. Ataque al Hospital Materno Infantil del Valle. Nosotros nos horrorizamos cuando Israel bombardea los hospitales, pero es que nosotros pasamos por eso. Nos quemaron el Materno Infantil del Valle, los CDI, montones de cosas. Seguimos. Ajá. Sí, seguimos, sí, dale para allá. Ajá, quema de gandolas, Tribunal Supremo. Ajá, sigue adelante. Le meten candela, módulos barrio adentro, saqueos en el Liceo Gustavo Herrera, destrozos en la autopista. Fíjate, ¿qué culpa puede tener un farol de una autopista? Ajá, paramos ahí. ¿Qué culpa puede tener el farol de una autopista que tenga que pagar, digamos, el odio de esta gente que fue manipulada en su conducta? Empezando con la palabra. Les decía que las operaciones psicológicas constituyeron un dominio importante para la manipulación de la conducta política en América Latina en los años 50 y 60. Pero el imperio no se queda quieto y no sigue desarrollando tecnología para manipular las mentes. Y entonces, actualmente las operaciones psicológicas han evolucionado en lo que se llama la guerra cognitiva. Sigue siendo el dominio de la mente, el campo de batalla, pero ahora lo llamamos la guerra cognitiva. Y esto aparece en virtud de un artículo que se llama Cognitive Warfare, que firma un señor que se llama François de Cluzel en el año 2020, como parte del proyecto Innovation Hub, también conocido como Innovation for Defense Excellence and Security, con sede en Canadá. Seguimos adelante. Fíjate lo que dice de Cluzel en este artículo. La mente humana se ha convertido en una nueva esfera de la guerra debido al creciente papel que hoy desempeña la tecnología y la enorme cantidad de información producida. Podemos decir que las capacidades cognitivas individuales ya no son suficientes para garantizar una toma de decisiones lo suficientemente informada y oportuna. Presten atención a esto, que lo dice el mismo de Cluzel. Las capacidades cognitivas individuales ya no son suficientes para garantizar una toma de decisiones lo suficientemente informada y oportuna. Quiere decir que la decisión que usted tome, la decisión que toma otra persona, el sujeto no tiene las capacidades cognitivas suficientes como para la toma de decisiones, porque todo su aparato cognitivo ha sido modificado. La guerra cognitiva ha resultado ser un gran desafío, especialmente porque altera la comprensión y la reacción de forma gradual y sutil ante ciertos acontecimientos. Altera la comprensión. Fíjate, seguimos con la otra. En esta misma vez. Dice, citando textual a de Cluzel dice, la guerra cognitiva persigue el objetivo de socavar la confianza
Confianza pública en los procesos electorales, confianza en las instituciones, aliados políticos, etc. Por lo tanto, el propio individuo se convierte en el arma. El objetivo no es atacar lo que los individuos piensan, sino la forma en que piensan. Entonces, en la guerra cognitiva es el mismo individuo que ha sido manipulado que se convierte, además, en un arma que favorece los intereses del ejército colonizador. ¿Te das cuenta? Dice Duclosel, el cambio más sorprendente de esta práctica es la omnipresencia de las actividades de la guerra cognitiva en la vida cotidiana que se encuentran fuera del área de conflicto. Para que ustedes vean entonces la profundidad de a dónde se dirige esta gente con la guerra cognitiva, Duclosel afirma: la guerra cognitiva es potencialmente interminable, ya que no puede haber paz, tratado o rendición para este tipo de conflictos. Se ha señalado que los objetivos de la guerra cognitiva es la estructuración sólida y definitiva de un dominio político duradero a muy largo plazo. Hace consonancia lo que estamos hablando con el proyecto histórico que está desarrollando la fuerza del imperialismo para someter a el sur global y nosotros incluidos entre ellos. Seguimos adelante. Hay diferencias entre las operaciones psicológicas de la guerra cognitiva, no vamos a profundizar sobre eso, por eso hablamos de uno y el otro como dos entidades distintas. Señalamos algunos postulados en la guerra cognitiva y decimos que la guerra cognitiva se hace a escala planetaria. Y en la guerra cognitiva se presenta la destrucción completa y definitiva del individuo a escala planetaria. Sí, sigue adelante, ¿no? Ajá. En el tercer postulado, la guerra cognitiva se manipula la psique cambiando el funcionamiento de la misma. Y el cuarto postulado es que la guerra cognitiva se logra que haya un pensamiento planetario que moldea y modela a todos los demás pensamientos de las personas del mundo. Sí, sigue adelante. Es muy interesante lo de la guerra cognitiva porque se plantean algunos antecedentes que vamos a ver cuando veamos sigue adelante. Ajá, aquí está, donde dice fase, guerra cognitiva fase, para ir terminando. Ajá. ¿Ya pasaste la de fase? Ajá, sigue adelante. Ahí está. Entonces les decía, refiere algunos pasos que deben cumplirse para la estructuración de la guerra cognitiva. Entonces, el primer paso es ofrecer al gran público gran cantidad de información. Bueno, pero eso nosotros vivimos en esa dinámica. No es azar que sea justamente este momento en el cual recibamos una hipertrofia exagerada de información a todo nivel. Ejemplo, nadie puede leer todos los mensajes que recibe por WhatsApp, nadie los puede leer. La gente lo que hace es pasar los grupos a ver qué consigue, pero nadie puede leer todos los mensajes que recibe por Instagram, por Facebook. Nadie puede leer todos los libros que nos mandan diariamente, los amigos, las instituciones a que nos suscribimos. Es imposible leerlo. Las informaciones que se generan, nadie las puede procesar. Entonces, lo que se genera es una sensación de aturdimiento. Por eso nos parece que los días pasan más rápido. Entonces la gente dice, pero ¿cómo hace posible? Hoy es lunes otra vez, pero si ayer fue lunes. Los días nos parecen que pasan más rápido porque la cantidad de información que estamos recibiendo es bestial.
Esto lo señala un filósofo alemán de origen surcoreano que se llama Byung-Chul Han. Léanse todo lo que consigan de este señor, les va a ser muy útil. Y él es el que habla de la percepción serial versus la percepción simbólica. ¿Cómo es la percepción serial? Todo al mismo tiempo. Nosotros estamos almorzando y estamos contestando los WhatsApp que no podemos contestar en la mañana, haciendo el informe de qué sé yo, no sé cuánto, viendo las noticias y realmente no le prestamos atención a la comida. Al punto de que la gente dice, mire tú, ¿y comiste? Sí, comí. ¿Y qué comiste? No se acuerda de comió. No se acuerda de comió porque no estaba prestando atención a la comida, así de sencillo, porque nuestra atención está diferida en muchos puntos. Pero eso no solamente nosotros lo hacemos con la comida, lo hacemos con los hijos, lo hacemos con la pareja, lo hacemos con los amigos. Entonces estamos hablando con el amigo y estamos revisando el celular, a ver, estamos con la pareja. Y ustedes han visto las críticas que se hacen. Sale una familia un domingo a almorzar y cada uno está en el celular. Entonces no es azar esto que está pasando, esto está diseñado. Y está diseñado por alguien. Cuando estructuramos la percepción serial, la vida se vive como si fuera un juego de video. ¿Te recuerdan a Mario, Super Mario, que va corriendo por unos edificios y brinca y consigue una espada y baja y consigue un hongo y sigue y consigue una princesa? Bueno, así vamos nosotros. Todo es igual, todo tiene la misma valencia afectiva, todo. No es azar. Ante ese aturdimiento que produce la inmensa cantidad de información que estamos recibiendo, se produce una disminución del juicio crítico. Se produce una disminución de la capacidad de análisis, porque es tan bestial la información que no podemos procesarla. Y una vez que se nos ha inundado con grandes cantidades de información, que nos han disminuido la capacidad de juicio crítico, nos impactan con un elemento emocional de grandes dimensiones. Recuerden que la guerra contra Rusia, la guerra de la OTAN contra Rusia, apareció inmediatamente después de la pandemia, donde todavía el tema de la muerte estaba muy cercano a nosotros. No es azar ese momento que lo hayan elegido. Una vez que impactan con un elemento emocional importante, entonces instauran el mensaje ideal. Bueno, el mensaje ideal, la forma de construcción, los lingüistas tienen mucho que decir aquí, la semiótica, la semiología. Hay una disciplina que de origen recién que se llama la captología. Enseña a captar la atención del otro. Entonces, todo eso que usted ve en Instagram, que usted ve en Facebook, que ve en Twitter, ha sido diseñado, ha sido estudiado, todo, absolutamente todo. Y ese mensaje ideal nos ayuda a estructurar un sesgo cognitivo. ¿Qué es un sesgo cognitivo? La capacidad de tomar malas decisiones en virtud de pocos elementos para juzgar la realidad. ¿Ves? Y luego se guía a los sujetos para que se ejecuten las conductas a favor de ese sesgo cognitivo. Seguimos adelante. Ya vemos, por ejemplo, nosotros lo pudimos identificar, el caso de la rusofobia. De verdad, desde el punto de vista militar, era necesario suspender un ballet porque el compositor era Tchaikovsky. Era necesario suspender un curso en la Universidad de Italia acerca de Dostoyevsky. ¿De verdad era necesario? No, pero nos ayudaba a la construcción, o les ayudaba a ellos, a la construcción del sesgo cognitivo, donde todo lo ruso es malo. ¿Ves? Fíjense, fíjate la otra, la que viene. Esta imagen. Ajá, sí. La otra. Ajá. Ajá. Esto es en Kiev. Prohibido entrar perros, prohibido los cerdos rusos. La bandera de Rusia, ¿no?
Son muchas las cosas. Sigue adelante para que ellos vean. Esto son propagandas que circularon, haciendo ver entonces a Rusia como el enemigo, los que comen niños chiquitos. Sigue, vamos adelante. Sigue adelante. Ajá, cancelado un curso de Dostoyevsky, cancelado un ballet porque la música era de Tchaikovsky. Bueno, esto es el colmo. Se encuentra suspendida momentáneamente la venta del sabor crema rusa. Fíjense hasta dónde puede llegar. Vamos a seguir adelante. Seguimos adelante. Ajá, paramos ahí. Paramos ahí porque se acabó además, ¿no? Yo les tenía, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Estamos bien de tiempo? Porque el otro, tenemos la otra presentación, Guacho, ¿sí? Ajá. Ya que saben cómo se estructura la guerra cognitiva, ya que saben cómo se estructuran las operaciones psicológicas, y habíamos dicho que operaciones psicológicas se estructura en función de la manipulación de la actitud, y la actitud tiene tres componentes: componente intelectual, componente emocional y componente conductual. Y el componente intelectual lo vamos a manejar fundamentalmente con la palabra. Entonces así tenemos operaciones psicológicas y la guerra cognitiva, entonces avasallando al individuo con información, muchísima, aturdiendo al individuo con información. Tenemos entonces dos metodologías para la manipulación psicológica de grandes poblaciones, inmensas poblaciones. ¿Ves? Les decía que... ¿Sí la tenemos, Chamín? Ah, la está descargando. Ah, ok. Les decía entonces que estas dos grandes metodologías se basan en el uso de la palabra, y por eso la palabra realmente es una de las herramientas más poderosas en la guerra. Y no solamente en la guerra, sino en la paz también. Nosotros consideramos que manipular la parte intelectual de los sujetos, sembrando la palabra, sembrando la idea, y que después el individuo simplemente lo que hace es, en virtud de la idea que ha sido sembrada, recopilar información para dar legitimidad a lo que se sembró. Entonces, el caso, por ejemplo, de la actitud. Vamos con el caso del negro, ¿no? Entonces, la actitud racista hacia los negros, que está llena de chistes. Y los chistes son uno de los vehículos más efectivos, muy efectivos para la propagación de la ideología, sobre todo la ideología dominante. Recordemos, la ideología dominante en una sociedad las ideas dominantes en una sociedad son las ideas de la clase dominante. Entonces, la idea que se repite, esa es la idea de la clase dominante. Les hablaba del chiste. Entonces el negrito que se siente mal por su color, porque se siente discriminado y no sé cuánto, entonces el tipo dice, no, yo voy a trabajar y voy a hacer bastante dinero para que la gente me respete, porque voy a tener plata bastante. Y entonces se compra un carro, un Mercedes-Benz, último modelo, y llega el negro al barrio con su Mercedes-Benz. Y entonces los demás que se habían burlado del negrito agarran y le dicen, caramba, negro, tremendo trabajo conseguiste de chofer. Coño, nadie valoró que me compré mi carro, ahora voy a trabajar más y voy a ponerme un chofer. Y efectivamente el hombre trabaja más, hace negocio, no sé cuánto, y se consigue un chofer. Y llega al barrio con el chofer manejando su Mercedes-Benz y él atrás. Y los demás le dicen, caramba, negro, tremenda cola agarraste. Nunca es valorado la persona. Siempre, cada hecho, cada actividad que ocurra va a estar en consonancia con la idea principal que el individuo tiene estructurada, y esa idea aparece a partir de la palabra.
¿Ves? Entonces, fíjense el poder que tiene la palabra. Yo les contaba que había... vamos a salirnos de acá. Dígame. Ajá, ahí está, excelente. Entonces, fíjate, hacemos un análisis de escenario para la instrumentación. Ajá, ponme la otra, la que estaba antes. Chucu, chucu, chucu. ¿Qué pasó? Ajá. Análisis de escenario de lo que en este momento están trabajando en operaciones psicológicas y guerra cognitiva para el tema del Esequibo. Seguimos adelante. Las condiciones estructurales. Una inadecuada estructuración de la noción de patria, con el consecuente déficit para la defensa integral territorial, el caso del Esequibo. Cuando desde siempre se ha descalificado lo venezolano, entonces, si descalificamos lo venezolano, no podemos estructurar bien la noción de patria. Hay un poema de Aquiles Nazoa que refiere el hecho, se llama Fatalismo, y dice: Ruperta, la muchacha que en el llano fue por algún tiempo novia mía, y que a la capital se vino un día víctima de un paludismo soberano. Ya es una girl de tipo americano, que sabe inglés y mecanografía, y que marcharse a Nueva York ansía porque detesta lo venezolano. Entonces, ahí vamos a referir el poema completo, estos 2 versos más, que dice: como esos que en el cine gritan ¡Yupi! Tiene un novio Ruperta, y este en Rupi le transformó su nombre de llanera. Y es que en mi patria, raro fatalismo, lo que destruir no pudo el paludismo, lo corrompió la plaga petrolera, decía Aquiles Nazoa. Entonces, esa tendencia de detestar lo venezolano es una cosa que viene del siglo pasado, desde que nos estamos construyendo, desde que nos estamos instituyendo como nación. Porque lo venezolano es chabacano, lo venezolano es feo, lo venezolano es, qué sé yo, ruin. Aquella conseja que se dice: yo prefiero casar a mi hija con... No voy a permitir que mi hija se... no, prefiero casar a mi hija con el último de los zapateros europeos que con un príncipe indígena. Porque ese elemento de colonización, ¿qué hace el colonizador? Anida, el poder del colonizador anida en el alma del otro. Cuando uno estudia la dinámica del poder, ve cómo el yo del colonizador se traslada al yo del colonizado. Pero para eso tiene que destruir los referentes culturales. Entonces, descalificamos lo venezolano. Si descalificamos los elementos de la patria, acuérdate que la patria representa los elementos femeninos. La patria es la que da cobijo. La patria es la que protege, como la madre. Fíjate que no se habla de el patria, se habla de la patria. Y por eso el concepto de Unamuno de matria está más cercano a eso femenino que nos protege. Si no construimos bien el elemento femenino, el elemento patria, el elemento que nos protege, no podemos construir el elemento de nación, que es un elemento masculino. La integridad territorial del Estado sí pertenece a la nación. Y si no tenemos establecido, si no tenemos estructurado la noción de patria, se nos es muy difícil defender la integridad territorial de la nación, ¿te das cuenta? Pero eso se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo cuando hemos descalificado lo venezolano. Esos son los componentes estructurales. ¿Y cuáles son los elementos coyunturales? Lo de la otra. Ajá. Ok, estos son los elementos estructurales, esas son las 4 ideas fundamentales que están manejando como operaciones psicológicas y o guerra cognitiva. La patria no puede protegerte y por tanto no vale la pena defender el territorio de la nación. Ya vamos a ver por qué. El gobierno va a usar tu firma. La soberanía no se consulta, sino que se ejerce. Y un no al referéndum
para la anterior. Un no al referendo y un sí a la defensa legal firme en la Corte Interamericana de Justicia. Las dos últimas son la bandera discursiva de María Corina Machado. Estamos todavía con la anterior, ¿verdad? Ajá. Las dos últimas, te decía, son la bandera discursiva de María Corina. Fíjese cómo es obvio, que la oposición está jugando al fracaso. La soberanía no se consulta, sino que se ejerce. Cuando dejamos que otra persona tome las decisiones que yo debo tomar, entonces estamos hablando de un ente pasivo, ese ente pasivo que simplemente dice sí o no, o no tiene una capacidad de toma de decisiones efectiva. Es lo que le gusta a la derecha. Recuerden que el esquema político de dominación hasta que llegó Chávez era la democracia representativa. Tú no tomas decisiones, yo te represento a ti, porque tú eres un ser pasivo. Claro, pero cuando el pueblo se compora como en esta democracia participativa y protagónica, ya la cosa cambia, ya es el pueblo quien toma decisiones. Entonces fíjense que hay un sustrato ideológico totalmente distinto. La soberanía no se consulta, sino que se ejerce. Lo que tiene de sustrato es que usted no toma decisiones, las decisiones las voy a tomar yo. Y un no al referéndum y un sí a la defensa legal firme ante la Corte Interamericana de Justicia. Venezuela, no solamente con el presidente Maduro, desde hace muchísimo tiempo ha descreído la Corte Interamericana de Justicia, y en este momento inclusive se tiene identificado que los integrantes de la Corte fueron puestos por el ExxonMobil o el Departamento de Estado. Entonces no podemos esperar nada de la Corte Interamericana de Justicia. Pero la señora María Corina asume o le dice a la gente que tenemos que esperar el fallo de la Corte Interamericana cuando Venezuela ya desde hace más de 50 años desconoce completamente la competencia de la Corte Interamericana de Justicia y entre otros elementos, porque el Acuerdo de Ginebra dice que cualquier cosa que se haga tiene que ser consensuado. Cualquier cosa, no es que Guyana ya vamos a hacer la Corte, no, yo tengo que estar de acuerdo también para que la Corte eventualmente pueda tener injerencia. Venezuela tiene que estar de acuerdo en virtud del Acuerdo de Ginebra, pero eso no ha pasado. Sin embargo, esto es la manipulación que se tiene. Fíjate que en el fondo lo que se está jugando es el fracaso, y si hay un fracaso, ¿quién es el culpable? El presidente Maduro, que es el que está llevando adelante toda esta cruzada con lo del Esequibo. Pero fíjate, ahí sí vamos con el video que viene a continuación. Ajá, con ese, búscate ahí. No sale el sonido, vamos a ver. Ahí está la bandera de Guyana, este es mi negocio. Para ti, José. Esto es el Esequibo, esto es Supaná, donde yo vivo. Ahí está la bandera de Guyana, este es mi negocio. Ahí donde dicen Esequibo, es donde estamos. Tú me dices que yo no vivo aquí en el Esequibo. Todo esto es el Esequibo, la región de Supaná. Ellos muestran los carros que tienen, supuestamente, ¿no? El creador del contenido de este TikTok dice que el Esequibo, supuestamente la parte de Anarreyaina, es una zona que está controlada por minería, que no hay comercio, que es una zona indígena, que es un pueblo sin ley. Yo estoy a escasos minutos de la zona de Anarreyaina, yo me encuentro en Supaná, Esequibo Cos, región 2. ¿Por qué quieren mal informar? Infórmense primero para hablar con esa base. Lo que quiere el gobierno de Venezuela es venir aquí a Guyana y hacer
todas las masacres que están haciendo en el arco minero en el estado Bolívar. ¿Ah? Meter a los sindicatos, nosotros como comerciantes tener que pagarles a ellos para poder tener tranquilidad, que aquí se vive bien, aquí se come bien. Tú puedes andar con tus prendas de oro, tú puedes andar con tu dinero, tú puedes andar con tu teléfono, tú puedes caminar tranquilo a la 1, 2, 3 de... Ok. Las razones que da la señora tal vez son las menos importantes. El elemento visual es lo que le está diciendo. Ustedes allá en Venezuela no tienen los carros que nosotros tenemos aquí. Por lo tanto, la patria no te puede defender a ti. Por lo tanto, esto está en consonancia con estos elementos estructurales que ya vienen manejándose hace bastante tiempo, donde se nos hace creer que la patria no nos defiende, la patria no nos da lo que nosotros nos merecemos y por lo tanto no debemos defender la integridad territorial. Ajá. Bueno, la información es la siguiente. El gobierno nacional va a emprender una campaña sobre un referendo hacia el Esequibo, ¿ok? Entonces, bueno, ese referendo, según ellos, lo tienen programado para el 3 de diciembre, en la cual la gente tiene que firmar o tiene que salir a votar en las condiciones de que si están de acuerdo que el gobierno intervenga el Esequibo, defienda el Esequibo, recupere el Esequibo o pelear por el Esequibo. O sea, eso va a ser un referendo que el gobierno nacional va a poner en marcha, según información que ya todos sabemos, el 3 de diciembre. Les voy a decir lo siguiente. 1. No debemos de firmar. No debemos de firmar porque en realidad no es conveniente que firmemos. 2. Con esa firma del pueblo venezolano en ese referendo o esa votación, se está autorizando al gobierno nacional a que tome decisión, tanto por el Esequibo o como tanto por el país. Bien, si nosotros damos esa firma, estamos autorizando al gobierno nacional a seguir haciendo lo que se le venga en gana con este país. Ok. Bueno, que van a usar la firma. El sustrato de esto es que no dicen nada. Fíjense que dejan como al aire la interpretación. Cuando dejan al aire la interpretación, el componente que aparece es la ansiedad. Y la ansiedad tiene una hermana gemela que se llama miedo. Miedo y ansiedad van juntas, van de la mano. Pero cuando aparece el miedo, el próximo elemento psicológico que aparece es la rabia, ¿verdad? Entonces uno dice, qué sé yo, este Pedro Penso que mira, que me pegó el otro día y entonces ojalá le caiga un rayo. Hay una energía, no importa que yo vaya y le pegue a Pedro Penso, no importa, basta que lo piense. Hay una energía agresiva, no dirigida, no definida, que sale al exterior, pero también se devuelve. Y cuando se devuelve, entonces sentimos que el ambiente es hostil y amenazante y sentimos que nos van a hacer daño. Esa es la trampa del miedo cuando se conjuga con la rabia, que es el sustrato que está. Hace consonancia con que el primer punto otra vez, la patria no te puede defender, por lo tanto no vale la pena defender la integridad territorial. ¿Se dan cuenta entonces cómo hilan muy fino esta gente para la manipulación psicológica? Con esto, mis queridos compañeros, hemos terminado. Quiero decirles entonces que la manipulación psicológica tiene una herramienta poderosa, que es la palabra. Se puede usar entonces, como hemos visto, durante muchos años se usaron las operaciones psicológicas que implican el manejo de la actitud para generar una actitud incondicional de rechazo ante lo que se quiera manipular. Y la guerra cognitiva, que aturde al sujeto y modifica la capacidad de pensamiento y de respuesta que tenga el sujeto. Esto es lo que estamos viviendo ahora y esto es lo que ustedes tienen que enfrentar. Vamos arriba. Muchísimas gracias. Sé tú.
Bueno, compañeros, vamos a cerrar la jornada de hoy. Espero que estas dos extraordinarias conferencias ayuden a la comprensión de los fenómenos que estamos viviendo a la luz de esta guerra que nos impone el imperialismo, una guerra inédita, una guerra con características muy particulares por su naturaleza, que disputa la mente y los corazones de los pueblos. Después de esta intervención, les recuerdo, compañeros, que estamos tratando de preparar los grupos de debate y discusión, que es importante ir preparando la estrategia con la que vamos a actuar para desarrollar este proceso de difusión del pensamiento de Bolívar como un proyecto contrahegemónico en medio de esta agresión que vivimos. Buenas tardes y espero, compañeros, que el próximo jueves estemos todos aquí nuevamente.